Hoy en Los retos de la política, el programa de la Universidad de Salamanca, del área de ciencia política, tenemos el gustazo de tener a Arantxa Elizondo. Arantxa es profesora titular de la Universidad del País Vasco, donde hizo su doctorado. Fue durante 5 años, del 17 al 22, la presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración y trabaja estudios feministas, políticas de igualdad, también participación de las mujeres en política. Arantxa, lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por estar en Los retos de la política. Muchas gracias a ti, Manolo. Me parece una iniciativa interesantísima y además yo creo que estamos faltos de espacios de este tipo para poder plantear reflexiones con cierto sosiego y calma. Así que te agradezco mucho porque creo que es una aportación muy interesante. Bueno, pues como sabes, aquí no hay preguntas, salvo esta primera. Y luego la pantalla y el micro es tuyo, ¿no? ¿Cuáles son, Arantxa, en tu opinión, los retos de la política hoy? Vale, para intentar responder a esta pregunta o dar mi opinión al respecto, lo que he hecho ha sido diferenciar o he utilizado la clasificación clásica que utilizamos en ciencia política entre politics y policy, bueno, sobre todo porque a mí me ayudaba a organizar un poco las ideas, ¿no? Pensando en retos, al final hay tantos, a pesar de que tienen conexión muchos de ellos, me parecía más fácil hacerlo primero pensando en cómo se hace política entendida en términos de negociación, conflicto, interacción entre actores políticos, entre elementos como participación política, ¿no? Todo lo que se entiende por politics, y por otro lado, todo lo que se entiende como la acción pública, cuáles son los problemas que existen en la sociedad, cómo se responden a ellos o cómo intentan las instituciones abordarlos a través de políticas públicas. Esto sería todo el ámbito de la policy. Así que, bueno, lo he organizado de esta forma, porque, bueno, por dar algún tipo de orden y no prioridad, pero bueno, al final todos los elementos tienen conexiones y, bueno, los iremos viendo. También yo tenía la preocupación sobre el contexto al que nos podemos referir. Claro, dependiendo de eso, pues seguramente los problemas sean unos u otros. Sin embargo, haciendo una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con esta parte del politics, veo que hay elementos que prácticamente se repiten a nivel global en el mundo actual, y entonces sobre todo me he centrado en ellos, aún sabiendo que, digamos, la manifestación de cada uno pues será diferente, ¿no? Yo creo que el principal reto de la política tiene que ver con los riesgos a los que se enfrenta la democracia. Y a pesar de que esto no sea novedoso, es decir, hay quien dice que la democracia siempre ha estado en riesgo, con diferentes peligros que la han acechado y que ha sobrevivido, a veces maltrecha, pero que ha seguido adelante. Pero yo creo que hoy en día hay algunos elementos que igual en épocas anteriores no tenían tanta fuerza. Tiene que ver con este riesgo para la democracia y con el sustrato que, digamos, está debajo de la democracia, que es el propio Estado de Derecho, ¿no? Yo veo que hay elementos a nivel mundial que podemos ver y que se resumen, por darle, digamos, un concepto, en toda la aparición y la fuerza con la que aparecen los movimientos, los partidos y los líderes populistas en diferentes contextos, con diferentes muestras de identidad, pero digamos, utilizando esos elementos comunes que desde la ciencia política definimos como populismo, ¿no? Ese nacionalismo, esa xenofobia, esa construcción del nosotros y en contraposición de ellos, ese hiperliderazgo carismático que está basado muchas veces en discursos que directamente faltan a la verdad, que apelan a las emociones y que además tienen, dependiendo de los contextos, pero en general, una cuestión que a mí me preocupa especialmente, una vertiente muy antifeminista, antiderechos de las personas que están más vulnerables, antiderechos LGTBI. Todo eso se está manifestando de una manera muy cruda en el mundo entero. Tenemos ejemplos para todos los gustos y no vislumbramos que esto vaya a terminar. Es decir, es una cuestión que está, yo creo que en expansión, y que tenemos ejemplos en todos los lugares. Hace unos días leía un artículo de prensa que decía que en las próximas elecciones europeas, las que se celebrarán en junio del 2024, es muy previsible
que en 9 estados de la Unión Europea sean estas fuerzas populistas, de extrema derecha y antieuropeas, precisamente quienes ganen las elecciones en 9 de los 27 estados. O sea, es tremendo lo que puede suponer esto, seguramente contra el propio proyecto europeo, ¿no? Así que yo creo que esto es un reto importante de cómo responder no a una interacción, digamos, entre distintas fuerzas políticas, sino al riesgo que Sí. supone este refuerzo del populismo. ¿Y qué crees que está detrás de ello? ¿Qué factor es explicativo en tu Bueno, opinión? los factores ya sabes que son muy variables y muy diferentes, como todo en política. Normalmente no hay una causa que traiga un efecto, sino hay una combinación de causas. Pero es verdad que son elementos que tienen que ver con las estructuras económicas, son elementos que tienen que ver también con el reto que supone seguramente la política climática, cómo eso se recepciona por parte de un sector grande de la población. Tiene que ver también por cómo los cambios sociales de las últimas décadas han producido unas reacciones también por parte de algunos sectores. Tiene que ver también con un proceso cada vez más claro de alejamiento de la ciudadanía respecto a la política, con esos procesos de desafección y de desconfianza en la política que digo, digamos, no se vincula directamente todas las personas que desconfían de la política y de las instituciones, no se vinculan directamente con los discursos populistas, pero es el caldo de cultivo en el que muchas personas encuentran que, en total, no podemos confiar en los partidos políticos, ni en los gobiernos, ni en los parlamentos, con lo cual vamos con este líder que por lo menos nos propone algo diferente, nos propone luchar contra ello. Aunque no sea un discurso ni un proyecto claro ni cerrado en sí mismo, es una alternativa, ¿eh? Y esto es, digamos, yo creo que el gran riesgo. Precisamente los populismos yo creo que alientan esta desafección y este alejamiento, pero no solo. Hay otras opciones políticas y yo creo que partidos de derecha también están alimentando esa desafección y esa falta de confianza, ¿no? El otro día aparecía, bueno, mirando por lo menos el Eurobarómetro del año pasado, había unos índices de desconfianza respecto a las instituciones y respecto a los partidos políticos tremendos. En el caso de España, se recoge que el 90% de la ciudadanía desconfía directamente de los partidos políticos. O sea, es un dato absolutamente brutal. En la Unión Europea no lo es tanto, pero también en el caso de los gobiernos, el 73% de la población desconfía de su gobierno, en el caso de España, y en el caso de los parlamentos es un 78%. Digamos, ¿qué podemos hacer con esto si es una inmensa mayoría la ciudadanía que desconfía directamente de las instituciones básicas? Esto significa, en el mejor de los casos, que no se involucrarán y no utilizarán los mecanismos clásicos de participación, como puede ser la participación electoral, a no ser que la movilización sea extrema y polarizada, que esto es uno de los contextos también en los que estamos, pero esto significa que no se está alentando, esto no trae, o por lo menos no en una medida, una especie de reacción rebelde en donde la gente se involucra en movimientos de protesta y digamos, proactivos, de propositivos, sino al revés, yo creo que la gente se aleja directamente de las instituciones, no le interesa en absoluto lo que ahí se trata y vive como si eso no tuviera ninguna incidencia en su vida cotidiana. ¿El mundo virtual tiene algo que ver con esto? Claro, por supuesto, tiene muchísimo, muchísimo que ver, porque ha contribuido claramente a la simplificación de los discursos, a la eliminación de muchísimos espacios de deliberación, como podría ser este, por ejemplo, Manolo, el que estás planteando tú. Yo creo que no hay muchas oportunidades para plantear las ideas de esta forma, sino todo es breve, todo es simple, todo es absolutamente simplificado y sin ninguna profundidad y la gente pierde el interés y lo único que se utiliza en las redes, sobre todo en relación con política, es esa hostilidad, esa violencia directamente que se aparece en ese insulto que tiene, digamos, su correlato, y esto es más grave aún, en las propias instituciones políticas, ¿no? Ese estilo hostil de no ya de discutir o debatir con el adversario, sino directamente ir a por él, a destrozarlo. Eso tiene, digamos, esa visión en las redes sociales y yo creo que hay gran parte de la ciudadanía que se está viendo
reflejada en ello y está entendiendo que es normal, está normalizando esta actitud y es absolutamente grave. Antes comenzabas más distinguiendo entre politics y policies. Nos hemos referido más a las primeras. ¿Y qué podemos decir de las políticas públicas, de las respuestas políticas a todo esto? Bueno, respecto a las respuestas políticas, bueno, yo creo que también a nivel individual y colectivo no tenemos soluciones, desde luego, si no seguramente estaríamos en otro lugar, pero sí que yo creo que tendríamos que plantear, como personas que nos dedicamos a la ciencia política, y que seguramente quienes visionan estos vídeos, no solo, pero serán muchas personas que están ubicadas en el área de la ciencia política, yo creo que tenemos una responsabilidad tanto si somos docentes en las aulas, intentando explicar todo ello, que yo creo que es algo que afortunadamente se hace, pero también en todas las oportunidades que tenemos de acudir a los medios de comunicación, de plantear nuestras aportaciones y nuestras reflexiones en medios escritos o en medios de radio y televisión. Yo creo que tenemos esa responsabilidad, más allá de la responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos que tenemos, pues bueno, de intentar no tragarnos estos discursos y, por supuesto, respetar siempre los cauces democráticos, ¿no? Pero respecto a las políticas públicas, yo creo que hay una cuestión que tiene mucho que ver, y claro, con todo lo anterior, y es la situación social y económica de muchas personas en esta casi cuarto del siglo XXI en el que estamos, todo lo que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza. Y fíjate que aquí también podemos hablar en un contexto supuestamente de un mundo desarrollado, como puede ser la Unión Europea, donde también vemos claramente esa injusticia, esa desigualdad, cómo se distribuyen los recursos de una forma muy desigual y el efecto es que las tasas de pobreza siguen ahí manteniéndose superiores a un 20%. En las últimas tasas de las tasas AROPE, de las personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión social, en la Unión Europea encontramos que es un 21,6%. Esto significa que hay 95 millones de personas que están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social en Europa. Esto también seguramente nos explicará parte de ese descontento que existen en muchísimos lugares, prácticamente todos. España es el cuarto país en pobreza. Esto es digamos, una medalla muy fea que normalmente no suele aparecer, pero eso es así. Hay un 26% de personas que están en situación de pobreza o exclusión social. Estos son 12 millones de personas en España, 12 millones de personas, que ya es decir, de los cuales 7,7%, es decir, 3,6 millones están en situación de privación material y social muy severa. O sea, lo que antes llamábamos como pobreza muy severa, están 3,6 millones de personas. Esto es un problema de primer orden y si desglosamos por datos, además vemos que afecta de una manera específica a las mujeres y a los jóvenes. Es decir, tenemos una generación de personas jóvenes que está afectada por una situación de pobreza, incluso aun cuando tenga empleo en muchos casos, esa precarización que es absolutamente insostenible. Es insostenible y nos tiene que dar de pensar, y obviamente, de que estos jóvenes no pueden estar aceptando la situación y encontrando que las instituciones están funcionando para ellos, sino que es precisamente lo contrario, ¿no? Sí, en el ámbito de tu especialización, en el ámbito de los estudios feministas, ¿qué retos que son específicos de ese campo ves tú? Bien, pues aquí hay un reto que abarca también a toda la sociedad, es el reto de los cuidados. Es el reto de los cuidados en este proceso de cambio demográfico, de envejecimiento paulatino de la sociedad en la Unión Europea, claramente. Hay un reto enorme y es cómo garantizar el cuidado de las personas, cómo garantizar el derecho a que las personas tengamos unos cuidados ahí cuando los necesitemos, que va a ser el caso de prácticamente todos y todas nosotras en algún momento de nuestra vida, desde que somos criaturas, nos enfermamos o nos hacemos mayores, y cómo hacer que estos cuidados, este sistema de cuidados esté garantizado, aunque no sea directamente, digamos, implementado por el Estado, pero esté garantizado como derecho. Y cómo esta implementación de este derecho muchas veces ocurre que está dando lugar también a distribuciones injustas
La cadena global de cuidados nos muestra, hay cantidad de mujeres, sobre todo provenientes del sur global, que vienen a nuestros países a cuidar a nuestras personas mayores, ¿no? Y como estos sectores absolutamente feminizados y precarizados, también yo creo que ha llegado el momento de plantear cómo puede ser que nuestras personas mayores, las cuidadoras que cuidan a nuestras personas mayores, estén en esa situación. Y eso es un reto muy grande porque es una cuestión que todavía hoy por hoy en un sistema tan familista como el nuestro se resuelve de una manera abrumadora mayoritariamente dentro del hogar en casa, pero cómo combinarlo con el derecho, digamos, de todas las personas para que el Estado pueda controlar y garantizar que eso es así. Fíjate que este es un problema que empieza a darse ya en América Latina, ¿no? Donde las proyecciones demográficas señalan que el número de nacimientos por mujer será inferior a 2 ya a finales de esta década, con lo cual este problema se va a hacer también extensible a la región latinoamericana. En otro orden, Arantxa, te has referido a las elecciones al Parlamento Europeo, que las vamos a tener dentro de 4 meses, como has dicho, el primer fin de semana largo de junio. ¿Qué prevés tú que puede pasar en esas elecciones? Porque ya has dado un dato, pero algo más. En la coyuntura, además, crítica en la que vive la Unión Europea ahora mismo con el conflicto de Ucrania y demás. Pues seguramente el cambio irá en esta línea, ¿no? En la línea que estábamos planteando de que sean los partidos que son más ubicados en el populismo, de extrema derecha, y precisamente que tienen esos discursos antieuropeos, pero que a la vez los combinan con ese nacionalismo exacerbado de sus propios países, quienes asuman un rol, no sé si director, pero por lo menos muchísimo más clave en el Parlamento Europeo, e imagino como consecuencia también en las instituciones ejecutivas de la Unión Europea, ¿no? ¿Esto qué es lo que traerá? Pues seguramente traerá una debilidad del proyecto europeo, sobre todo en su vertiente de política exterior. Es decir, si todo parte por una especie de unión o consenso, aunque sea de mínimos respecto a qué postura mantener respecto a un montón de conflictos en el mundo, si esto se fractura internamente, la Unión Europea dejará de plantearse como un actor fundamental, o por lo menos no lo será tanto en el nivel internacional también. De acuerdo. Ya para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta que linda lo personal y lo institucional. Has sido 5 años presidenta de una asociación, de la Asociación Española, como le dije al principio. ¿Qué enseñanzas sacaste de ese periodo? Muchas, porque fueron 5 años, como bien dices, a pesar de que los mandatos suelen ser de 4, nos tocó la pandemia de por medio, así que tuvimos que alargar un año más, muy a nuestro pesar, un año más el mandato. La verdad es que encontré muchas cosas a nivel personal de aprendizaje, muchísima diversidad dentro de la ciencia política y me estoy refiriendo, digamos, al contacto dentro de la propia asociación, sabiendo que fuera de la EFPA también hay vida, también hay ciencia política, pero es verdad que hay muchísima diversidad, hay gentes que están analizando, estudiando, especializándose en multitud de campos y yo creo que esas personas están deseando poder tener unas interacciones más y más intensas que vayan más allá de los congresos que hacemos cada 2 años y que, digamos, que permitan, y en este caso yo creo que las tecnologías como este tipo de videoconferencias, videoreuniones ayudan mucho y la pandemia nos enseñó que permitan tener equipos de trabajo integrados y que, de nuevo, no solamente miren a las convocatorias de proyectos de investigación, que es, digamos, la situación típica en que la gente se une para poder presentar proyectos, sino en el día a día. La gente yo creo que tiene interés en tener ese contacto, ese contraste entre qué estás haciendo, cómo lo estás analizando, esta comunidad autónoma, esta otra. Y yo creo que ahí también es un reto para la propia asociación ofrecer o dinamizar esos encuentros para que las politólogas y los politólogos primordialmente de España, pero también de otros lugares, puedan encontrarse y trabajar. ¿Y cuáles percibiste tú como principales fortalezas de la ciencia política en España? Luego te preguntaré por las debilidades, pero empecemos por las fortalezas. Por las fortalezas, la unión que tiene, el vínculo estrecho que tiene la asociación con
la universidad. Hay otros contextos en otros países en donde no es así. Eso también se podría ver tal vez como una debilidad, puesto que está muy sesgada hacia la docencia, hacia la investigación académica. Pero es verdad que la asociación ha tenido un protagonismo indiscutible en la puesta en marcha de las titulaciones relacionadas con ciencia política, gestión pública, sobre todo, relaciones internacionales en menor medida, seguramente, pero ha tenido un protagonismo que hoy por hoy igual ya no es tanto porque las titulaciones están en marcha, los grados funcionan en cantidad de universidades, pero yo creo que eso ha sido una de las cuestiones que hace que AEFPA sea un referente también universitario, que pueda hablar de cómo se están impartiendo los grados y pueda tener ese papel también en la docencia. ¿Y las debilidades? Pues igual derivado de lo mismo, ese sesgo hacia la docencia, ese estar hablando continuamente como si todos y todas fuéramos profesores, profesoras de universidad. Y en este caso también muchas veces nos olvidamos de la situación precaria que tienen muchos compañeros y compañeras más jóvenes, de las generaciones que vienen por detrás, y que tal vez AEFPA debiera tomarse en serio y servir también de cauce de reivindicación para que esas condiciones precarias cambien, por lo menos mejoren en la Universidad Española. Y ahora sí que ya concluimos. Eres profesora de la Universidad del País Vasco. Para una audiencia que mayoritariamente es latinoamericana, ¿cómo está la política hoy en el País Vasco? ¿Cómo podrías dar unos rasgos de la situación política actual en el País Vasco? Pues estamos ahora mismo a la espera de que se convoquen las elecciones. Todo parece, todo indica que serán esta primavera. Se baraja, se rumorea la fecha del 21 de abril, pero aún no hay confirmación por parte del Lehendakari, del jefe. Y también todo indica, así lo dicen los sondeos, y que va a cambiar algo. No sabemos si esto va a significar un cambio de gobierno, seguramente no, pero el Partido Nacionalista Vasco, que es quien ha tenido la hegemonía clara e indiscutible durante las últimas décadas, yo diría desde el establecimiento de la democracia y con él, desde el establecimiento de la autonomía vasca, es posible que pierda bastantes votos, que pierda escaños, y en contraposición va a ser la izquierda abertzale, actualmente en el formato de Euskal Herria Bildu, EH Bildu, quien gane bastantes escaños y quien gane protagonismo en la política. No es de prever que esto vaya a cambiar la formación del Ejecutivo, por cuanto digamos, la alianza entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi parece que es muy fuerte y que se va a mantener como tal. Es decir, aunque el PNV necesite más escaños, seguramente el Partido Socialista de Euskadi se los ofrecerá y formarán un gobierno en coalición, como en los últimos años, pero es posible también que ese papel protagonista de EH Bildu sea mucho más relevante en los años que vienen a partir de ahora. ¿Cómo se ve desde el País Vasco el desarrollo de Vox? En el País Vasco, de momento, Vox es algo residual, tiene un escaño en el Parlamento Vasco ahora mismo, no se prevé, los sondeos no prevén que vaya a subir, no parece que haya de momento mucho hueco para Vox, por motivos diversos, no cuaja tanto el discurso, sobre todo porque ese nacionalismo español exacerbado tiene muy mala cabida en Euskadi, en esta sociedad. Así que no parece que vaya a tener un papel tan relevante. Sin embargo, a pesar de ello, y aunque los números sean, digamos, de esta manera, muy pequeños, también sabemos que la presencia de Vox es desproporcionadamente mediática y se proyecta muchísimo a pesar de que solo tenga 1 o 2 escaños. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con una presencia institucional va a servir de altavoz y van a utilizarlo, porque en eso son muy hábiles, lo van a utilizar de una manera muy efectiva. Así que no es tanto una cuestión de números, sino una cuestión de presencia también. Bueno, Arantxa, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado puntos muy diversos y que nutren, yo creo, el interés de este programa. Seguimos en contacto, ha sido un placer estar Ha contigo esta sido un tarde. gusto, Manolo, te lo agradezco mucho, de verdad. Seguimos en contacto, chao. Hasta luego.